no sabía acerca de nada, ni del riego, si era por arriba, unos me decían que abajo, pero yo sentía la responsabilidad que siempre ese platito estuviera con agua. Eso va a ayudarte a ver si el sustrato está seco. Bien lo dijiste, a veces en la parte de arriba el sustrato se ve ya seco, ya voy a regar. Y específicamente hablando de suculentas, eso puede ser muy peligroso porque, como mencionamos, no les gustan mucho los riegos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al podcast de hoy. Queremos platicar en esta ocasión sobre el riego. Fue un tema del cual nos dieron muchas preguntas nuestros seguidores en Instagram. Cada semana recuerda que estamos recolectando las respuestas a ciertas preguntas que nos hacen en cuanto a algún tema en especial. En esta ocasión hablaremos acerca del riego, estés en donde estés y puedas escucharnos. Esperamos que este audio pueda ayudarte a entender un poco más acerca de tus plantas, cómo regarlas, para que, bueno, al fin de cuentas es uno de los temas más importantes porque suelen morir muchas plantas debido al mal riego. Entonces, tener presente este tema te va a ayudar a tener más plantas en tu hogar. Ok, pues vamos a iniciar. La primera pregunta que tenemos aquí es, ¿cuánta agua debo echar? Esa, bueno, es una de las preguntas que más me hacen en Instagram en cuanto a la cantidad, ¿no? Esa es la pregunta, la referencia, ¿no? ¿Cuánta agua debo echar? Y en realidad lo que debes siempre tener en cuenta es utilizar macetas que tengan un orificio en la parte de abajo. Ese se le llama orificio de drenaje. Entonces, cuando tú compras una maceta, siempre asegúrate de preguntar si la maceta tiene ese orificio de drenaje. Y bueno, si es de plástico, puedes también hacérselo con algunas tijeras. Y bueno, al final sea de barro o de cerámica, también puedes hacerlo, pero bueno, es un poquito más complicado si no cuentas con la herramienta que se necesita. Pero el agua, cuando una vez nosotros la estamos regando nuestra planta, vamos a regar lo suficiente como para que el agua salga por ese orificio de drenaje. Entonces, la cantidad va a depender de lo grande que sea tu planta, ¿no? Si tenemos una planta con una maceta de un diámetro de 20, 25 o 30 centímetros, que ya estamos hablando de una maceta muy grande, pues va a ocupar quizás 1 litro o 2 litros de agua. Pero si hablamos de una planta pequeñita con una maceta de 2, 3 pulgadas, pues va a ocupar muy poquita agua. Lo importante es que esa agua salga de los hoyos de drenaje que tenga la maceta y que el sustrato pues tenga un buen drenaje también para que no retenga tanta agua. Entonces, cuando dices el tamaño de la planta, ¿a qué te refieres? Porque habíamos hablado de plantas que están muy llamativas por afuera, por ejemplo una monstera, pero que su raíz no es tan grande como lo es por fuera. ¿A qué te refieres tú cuando dices el tamaño de tu planta? Y aparte también, o el tamaño de la maceta, más bien, es lo que hay que tomar en cuenta. Pues en cuanto a cantidad, no se puede decir exactamente o generalizar la cantidad de agua. La única manera en la que tú puedas saber que ya es el agua suficiente es cuando empieces a ver que el agua sale de los orificios del drenaje. Ahí está. Entonces, la planta, hay plantas muy grandes en macetas chiquitas, pero lo importante es que salga, ¿verdad? Entonces, no vamos a comparar una planta en una maceta de 2 pulgadas a una planta en una maceta de 10 pulgadas. Va a ocupar más agua, menos agua, de acuerdo al tamaño de la planta y la maceta. Ok. Entonces, es recomendable para los que iniciamos que tengamos una maceta con agujero de drenaje. Y cuando veamos que se le empieza a salir el agua, ahí le paramos. Exactamente. También algo que no mencionamos en el PDF, pero que es también muy importante, es que algunas macetas también vienen con un platito, ¿no? Porque la mayoría las tenemos en interior. Entonces, bueno, aquí en el video podemos ver el ejemplo. Esta maceta tiene un platito, ¿no? Entonces, este plato pues ya venía con la maceta y lo que ayuda es que cuando la tenemos en interior, pues el agua no se vaya ahí a expandir en nuestro mueble o en nuestra mesa en donde tengamos nuestra planta. Es importante que esa agua que ha salido de los orificios de drenaje y que ha quedado en el plato, la desechemos cuanto antes. En cuanto veamos que ya acabó como que la planta de
de expulsar el agua que ya no va a necesitar, esa agua hay que quitarla, porque a eso se le conoce como agua encharcada o estancada, que lo que va a hacer al final es pudrir nuestra raíz por tener un exceso de agua en la parte de abajo. Entonces, siempre ese es un la dato estaría importante. Absorbiendo, ¿no? Exacto. Ok, bueno, una planta que no se riegue de esa forma, ¿no? Porque yo recuerdo que hace tiempo yo tenía una violeta africana, la verdad nunca supe exactamente qué era, pero a mí alguien me dijo, tienes que echarle agua en el platito, y a mí como que era una responsabilidad cósmica la que yo tenía de que ese platito siempre debería de tener agua. Entonces, cada vez que yo pasaba, está seco, ok, le echaba agua. No sabía acerca de nada, ni del riego, si era por arriba, unos me decían que abajo, pero yo sentía la responsabilidad que siempre ese platito estuviera con agua. Ahorita más adelante vamos a hablar sobre los tipos de riego. A lo mejor también podemos encontrar algo relacionado o que nos platiques un poco más de eso. Pero en términos generales, el agua que se le sobra hay que desecharla, hay que quitarla, porque ya el agua por algo, la planta por algo no quiso esa agua. Muy bien, es la que sigue. Mira, diferentes técnicas de riego. ¿Qué técnicas existen? Pues está la común, que es la que conocemos cuando tomamos nuestra regaderita o llevamos a nuestra planta cerca de una llave con filtro, pues es por arriba, ¿no? Lo que sí es una recomendación muy personal, pues es procurar no mojar las hojas cuando estamos haciendo este riego. ¿De ninguna planta? De preferencia de ninguna planta. Sí puedes hacerlo en el sentido de que cuando estás regando, pues empieza a mojar tu planta y las hojas, pero procura tener, si ese es el caso, tu planta en una zona fresca. Con fresca me refiero sombrío. Ok. ¿Ok? Es como que un ambiente sombrío. Entonces a la planta se le va a hacer más fácil, pues, que se seque ese exceso de agua que ha quedado, ¿verdad? Si no tenemos esas posibilidades de darle un ambiente como ese a nuestra planta, quizás lo mejor sería no mojar en exceso las hojas, ¿verdad? Pero la principal es esa, por arriba, procurando solo mojar el sustrato, las raíces, y con que tú limpies con frecuencia las hojas, van a estar contentas sin necesidad de que las estén mojando con frecuencia. También está la opción de sumergir, ¿verdad? Okay. Sumergimos. Entonces, ¿llevamos cuántas? Llevamos la de por arriba, sumergir. Sumergir sería la segunda. Esta la he visto mucho en las orquídeas. Bueno, he visto que en los libros aparece que es una manera de hacerlo, ¿no? Exactamente. Tenemos aquí nuestra maceta, la cual vamos a sumergir en un balde con agua y la vamos a dejar reposando por ahí aproximadamente unos 5 a 8 minutos, más o menos. Lo que queremos es que las raíces, como en el caso de las orquídeas, son plantas que retienen humedad en sus raíces y pueden durar quizás 5 días o 7 o hasta 10, dependiendo del clima, sin necesitar riego, ¿verdad? Entonces las raíces absorben esa agua durante el momento en que regamos, por así decirlo, pero la estamos sumergiendo en un balde de agua, después sacamos y dejamos que el agua fluya, pues que salga de los orificios de drenaje. ¿Y el resto de las raíces no funciona así, entonces? No. No absorbe el agua. No absorbe el agua de esa manera. No lo retiene. Las orquídeas tienen la peculiaridad de ser plantas 100% epífitas. Quiere decir que sus raíces no tienen un sustrato como tal, o al menos no como el que conocemos normalmente, que está compuesto de tierra. Las orquídeas viven en la naturaleza agarradas de los árboles. Es por eso que las orquídeas normalmente tienen un sustrato distinto, en donde nosotros compramos sustrato para orquídeas y viene pues con tronco y un poquito de fibra de coco, porque solamente es un sustrato retenedor, es decir, ayuda a que las raíces como que se amarren y simulen pues que están en la naturaleza, en un árbol. Pero para que ellas puedan ser regadas en la naturaleza, pues solamente es cuando llueve. Por eso estas crecen en un lugar húmedo en donde con frecuencia hay lluvias. Ok, entonces el resto de las plantas, ellas sí necesitan, bueno, la raíz como que va a sacar humedad de la tierra. Es la forma en la que el resto, la inmensa mayoría de las raíces de cualquier planta,
trabajan. Exactamente. Van Ok. absorbiendo un poco de la humedad, pero no la retienen tanto como en el caso de las orquídeas. Por eso tiene unas raizotas todas Por eso gruesas. están gruesotas esas raíces de chupan las agua. orquídeas. Ok, Exactamente. ok. Se adaptan, ¿no? Pero ese es el otro método, cuando nosotros las sumergimos, que funciona especialmente con estas plantas a las que conocemos como epífitas, o incluso hay unas que le llaman aéreas también, que también son epífitas y que también necesitan ese tipo de sumergión. Y por último, pues tendríamos la que tú mencionaste hace un momento, que fue poner en un platito sí. el agua y dejar que la planta absorba, ¿verdad? No, la mayoría de las plantas podrían tener esa habilidad de chupar el agua y que el sustrato pues absorba el agua que está en la bandeja. Pero esta forma en la que podemos regar ahora nuestras plantas suele ser un poco diferente porque el sustrato no siempre retiene la suficiente humedad que la planta necesita. Sin embargo, en el caso de las plantas como las violetas africanas, algunas peperomias o algunas otras plantas, sí necesitan este tipo de riego porque cuando nosotros regamos por la parte de arriba, estas pueden llegar a podrirse. Sus tallos. Son más delicadas, exactamente. Los tallos, las hojas son más delicadas y bueno, el riego tiene que ser mucho más minucioso si lo vamos a hacer por la parte de arriba. Entonces es mucho más fácil solamente poner una bandeja, poner ahí nuestra maceta, que la planta absorba, por así decirlo, el agua y entonces el sustrato quede así. La ventaja en estos casos es usar un sustrato pues, que te ayude a retener muy bien la humedad y normalmente estos sustratos lo que tienen es o pitmos, que es un tipo de musgo, o fibra de coco, que lo que hacen es como chupar, absorben como si fueran una esponjita, absorben un poco el más agua. Que el sustrato tradicional. Exactamente. Entonces, son plantas que ocupan este riego para facilitarte, por así decirlo, a ti, pues el riego también, ¿verdad? Así ya ellas no mueren. ¿No? Y hay plantas como las plantas carnívoras que prácticamente se la pasan viviendo en un trasto con agua, ¿no? Les gusta mucho la humedad, son plantas que viven en zonas muy pantanosas en donde el sustrato prácticamente todo el tiempo tiene que estar húmedo, entonces pues se la viven en una bandejita con agua siempre. Ok, muy bien. Entonces, pues ahí quedaron las diferentes técnicas de riego. Por arriba, el platito y sumergiendo. Estas son. Ok. Vamos a la que sigue. ¿Cada cuánto regar suculentas? Pues cada cuánto sería cuando el sustrato esté completamente seco y eso va a depender mucho del clima de tu localidad. Entonces no hay una regla general en cada cuánto vas a regar tu suculenta. Recordando siempre, y algo que menciono muy frecuentemente, es que las suculentas pues absorben o retienen agüita en sus tallos y sus hojas, por lo tanto no requieren riegos constantes. Entonces solamente se riega cuando el sustrato está completamente seco. De hecho, por ahí tenemos una pregunta, me gustaría aprovechar para contestarla también, porque menciona cómo saber cuándo es que ya está completamente seco nuestro sustrato, ¿no? Sí, cómo saber cuándo regar y cada cuánto tiempo, ¿no? Porque ahí cuando uno dice el sustrato está completamente seco, pero también esto de saber exactamente cuándo está todo el sustrato completo, alguien diga, bueno, yo tengo una macetota, ni modo de, pues, ¿qué? ¿Cómo voy a saber si está completamente seco? ¿Hay algo que tú puedas sugerir para eso? Sí, algo que la mayoría de las personas puedan tener a la mano es un palito de madera, ya sea dependiendo del tamaño de la maceta, como ya mencionaste, pues va a ser quizás el tamaño del palo de madera, pero puede ser un palito de estos que utilizamos para el sushi, o puede ser también de esos palitos de madera para las banderas que encontramos en las papelerías, o simplemente un palito de esos que utilizamos para los dientes, ¿no? Sí. Entonces va a depender del tamaño de la maceta, pero lo que queremos pretender es meter ese palito casi hasta el fondo de nuestra maceta, casi. Claro, va a depender del tamaño de tu maceta, a veces yo digo de 5 a 10 centímetros, pensando en una maceta aproximadamente de 5 a 7 pulgadas, ¿verdad? Entonces, si tenemos una maceta con 30 centímetros de diámetro,
obviamente que pues, vamos a ocupar un palito de madera más grande, pero lo que queremos es que casi ese palito llegue al final de la maceta, casi, o al menos a la mitad de tu maceta. Eso va a ayudarte a ver si el sustrato está seco. Bien lo dijiste, a veces en la parte de arriba el sustrato se ve ya seco. Dices, ya voy a regar. Y específicamente hablando de suculentas, eso puede ser muy peligroso porque, como mencionamos, no les gustan mucho los riegos. Entonces, si nosotros solo vemos que la parte de arriba está seco, probablemente solo 1 centímetro o 2 de la parte de arriba está seco, pero la parte del medio y de al final, pues todavía se sienta húmedo, todavía esté húmedo. Entonces, por eso muchas plantas llegan a pudrirse, ¿verdad? Por un exceso de agua. Recuerden que no están en la naturaleza, las tenemos en una maceta, en nuestro hogar, sin tanto aire y sin tanta naturaleza, ¿no? Como ellas están, pues, allá afuera, ¿no? En los bosques, en las selvas, ¿no? Ellos están aquí en nuestras casas, en una maceta, entonces necesitan, pues, algunos cuidados diferentes. Claro. Entonces, esta es la manera en la que tú podrías saber cada cuánto regarla, la suculenta, cada vez que el sustrato esté completamente seco. ¿Y cómo saberlo? Bueno, metes un palito de madera, lo sacas y si todavía se ve húmedo el palito o hay rastros como de lodo, quiere decir que el sustrato todavía está húmedo por la parte del medio. Todavía no podemos regar. Es hasta que esté completamente seco desde arriba hasta abajo de nuestra maceta ese sustrato. Ok. Oye, y hablando acerca de las suculentas, ¿qué hay de regarlas por arriba? Sé que esas también, al igual que las peperomias, son muy propensas a la pudrición. ¿Qué tip tú podrías dar para regar las suculentas? Pues uno de ellos sería solo regar el sustrato, no regar o no mojar sus hojas, pero algunas veces, si tenemos muchísimas suculentas, por ejemplo, porque he recibido también algunos comentarios que me mencionan, bueno, es que yo las riego por igual a todas con una manguera o no sé, y pues yo mojo sus hojas sin ningún problema. Si las tenemos en exterior, quizás no haya tanta preocupación sobre ese tema, ¿no? En un invernadero sí, porque está cerrado. Está cerrado, entonces sí hay que también tener un poquito de cuidado. Lo que puedes hacer es que si ya las vas a mojar así todas por parejo y sus hojas se llegan a mojar, es utilizar un soplador. Hay sopladores grandes y hay sopladores chiquititos como de bombita, pues va a depender de la dimensión y la cantidad de suculentas que hayas regado, pues qué quieras utilizar, ¿verdad? Si solo regaste 3, quizás la bombita te sirva, pero si ya regaste 100 suculentas, sí, pues ir una por una puede ser complicado. Entonces hay sopladores más grandes que lo que hacen es pasar de manera rápida así con presión y que el agua que ha quedado estancada en las hojas pues se resbale completamente al sustrato y no se quede ahí almacenada en las hojas. Esa sería la recomendación que yo podría dar. Claro que si tienes la delicadeza y el cuidado de estar regándolas una por una, que pues es por ejemplo algo que yo hago porque las tengo en interior, pues es regarlas una por una. Sin tocar la prurina, te vas con cuidado. Pues con una regadera como esta es muy fácil, ¿no? Que pues tiene ahí el palito, la longitud necesaria para que ni toques ahí. Y pues esta es una opción, ¿no? O sea, tener una regadera con un palito como este, así delgadito, pero también hay algunos frascos de plástico que vienen también así como con una manguerita chiquita en donde vas regándola. Ese también funciona muy bien. Buenísimo. ¿No? Entonces, lo importante es solo procurar no mojar las hojas y si se hace, pues usar un soplador. Súper. Muy bien. Ahora, vamos a hablar aquí una pregunta algo extraña. Extraña para mí, ¿verdad? ¿El agua debe tener algún pH o nutriente? Esa pregunta, la verdad, en lo personal me pareció muy interesante porque yo he leído ya mucho acerca del pH y esta es la primera vez que alguien me pregunta acerca de ese tema. Las plantas, hay diferentes tipos, así como nosotros ya aprendimos por nuestra cuenta de Instagram acerca de las plantas epífitas, que son las que se amarran, por así decir, sus raíces a algún árbol. Existen las plantas acidófilas,
que sí necesitan tener un pH ácido en el caso de su sustrato o bien en el agua con la cual vamos a regar, ¿verdad? Va a depender de nosotros qué queremos utilizar, si sea un sustrato ácido o un riego ácido, ¿verdad? El pH lo que hace es normalizar lo que es ser alcalino y lo que es ácido. La mayoría de nuestras plantas, incluyendo las suculentas y las de interior, lo que les gustan son el agua de lluvia. Y el agua de lluvia tiene ligeramente un nivel ácido, pero muy leve. El nivel, podría decirse equilibrado, es cuando tiene 7 de pH. Y el agua tiene entre 5.5 y 6.5, el agua de lluvia. Entonces se acerca un poco a lo neutro, pero sigue siendo un poco más ácido. Cuando nos pasamos del 7, estamos hablando de algo alcalino. Entonces a las plantas sí les gusta un poco más ir hacia el lado ácido, y de hecho el agua que nosotros normalmente tomamos también tiene cierto grado, llega un poco más hacia lo ácido, pero más también hacia lo neutro. Entonces a las plantas les puedes regar muy bien sin ningún problema con agua filtrada de la que tú tomas, y la mejor pues va a ser el agua de lluvia. En cuanto a nutrientes, en realidad tú puedes añadir los nutrientes que veas necesarios para tu planta acorde a las necesidades de ella. Sí te sugerimos que hagas una investigación con respecto a ellas. Si puedes añadir algún tipo de fertilizante líquido o soluble, también está muy bien. Hay quienes usan el caldito que sale de cuando cocieron la verdura sin sal añadida. Esa no me la sabía, ese es un buen riego también. ¿Caldo de verduras? Un caldito de verduras. Órale. A veces cuando cocemos las amas de casa nuestras verduritas ahí en agua y no usamos sal, debo especificar, no usamos sal ni ningún condimento extra, ese caldito es muy bueno para las plantas. Ah, no sabía. Órale, pues ahí está. Comenten si alguien ya está usando esto, del caldo de verduras, ¿no? Nos gustaría saber qué opinan sobre eso, ¿no? O si ya lo están haciendo. Ok. Ahora, vamos a otra. Cuando dicen regar, cuando el sustrato está seco, hablan de toda la tierra, ¿cómo saberlo? Ya pasamos por aquí, ¿ok? ¿Qué hora es la ideal para hacer el riego? ¿Qué hora? Bueno, va a depender mucho de nuestras plantas y de nuestro clima, ¿verdad? Eso no podemos generalizarlo. Algo que sí podemos mencionar es que a las suculentas les apetece un poco más el riego durante la tarde-noche, si es que no tenemos una noche muy fría, ¿verdad? Si tenemos... ¿Qué será fría? ¿Cuántos grados? Quizás si nuestra temperatura baja a menos de 5 grados centígrados, okay. 5, 4, hasta menos de 0, ¿no? Es una noche fría. Esa sí es una noche fría. Al menos aquí en México nunca llegamos a tal... Ciudad de México, ¿va? Estamos aquí en la Ciudad de México, no baja tal temperatura, pero quizás por el norte a veces sí suele bajar mucho la temperatura y aumentar demasiado durante el día. Quizás ahí haya que tener un poco de precaución con el riego, pero si no tienes un clima tan frío durante la noche, lo mejor es regarlas durante el atardecer, anochecer, porque las suculentas, ellas hacen la fotosíntesis durante la noche. Entonces ellas absorben el dióxido de carbono y sacan oxígeno durante la noche. Entonces es el momento en el que ellas ocupan un poco más de agua para hacer ese proceso. Entonces cuando nosotros regamos durante la noche, las apoyamos un poquito más. Okay. Y en cuanto a las plantas de interior, pues esas ya las tenemos dentro de nuestra casa, así que en realidad no hay como que una hora en específico, puede ser desde muy temprano o puede ser desde la tarde, noche. No hay ningún problema en cuanto al riego. Cuando lo quiera la planta, sí de fácil. No lo necesite la planta, ¿no? Y si nuestra planta está en exterior, o la tenemos así en nuestra jardinera, quizás lo mejor sería regarlas durante la mañana, pero muy, muy de mañana, temprano, quizás como eso de las 6, 7 de la mañana, sí tendríamos que madrugar un poquito para regarlas. Así evitamos que durante el día, el sol, si ésta se mojó, sus hojas se mojaron, pues lleguen a quemarse por tener agua y sol al mismo tiempo. Pero si regamos desde muy temprano, le da el tiempo suficiente para absorber el agua durante el día y no quemarse. Ok, muy bien. Pues bueno, parece que hasta aquí le vamos a dejar.
Ya saben, suscríbanse al newsletter si quieren recibir todo el PDF con el resto de las preguntas. De hecho, casi tocamos todas, pero bueno, si lo quieren tener condensado, suscríbanse. Semana a semana les mandaremos un nuevo newsletter con las preguntas más frecuentes. Y si quieren sobre algo en particular, los días lunes se estará haciendo una pregunta en Instagram, lunes o martes, para que pues ahí nos dejen su pregunta, ¿sale? Y nosotros podamos hacer contenido de este tipo para ustedes. Que pasen muy buen día, gracias por escucharnos y nos vemos en el mundo platillo. Bye.